¿Están listos? ¿Dónde están más listos para poder ver hacia hacia? Levanta la mano si está listo. Dios mío, yo creo que como por aquí. Ok, bueno, abre tu Biblia en Isaías 29, en Mateo 15, del versículo 8 al 9. Jesús repite algo que Isaías había dicho. Y solo quiero empezar con esto porque quiero soltar algo que yo siempre lidio. Yo siempre lidio con esto. Yo no sé de ti, pero ahorita que acabamos de venir de Israel, he estado en tantos países. He estado en la India, he estado en África, he estado en Europa, en Chile, en Sudamérica, en Centroamérica, en México. La verdad es que alrededor de todo el mundo he visto muchas religiones. He visto muchas civilizaciones y muchas cosas, y una de las cosas a las que yo le tengo alergia, pánico tal vez, es al terminar seducido o engañado por una religión. Hemos tratado de explicar que una religión, hay gente que dice yo no soy religioso, hay tanto en contra de la religión, y la verdad es que la religión sí es mala. Técnicamente somos una religión si nos quieren clasificar, pero no, yo no me veo como un religioso. Eso podrá ser confuso para muchos, pero la idea es que la religión busca religar al hombre y a Dios, y sucede de esta forma. La religión es cuando el hombre busca el método para alcanzar a Dios. Eso es religión. ¿Me escuchaste? Es el hombre buscando, diseñando, creando el mejor método para alcanzar a Dios. Pero nosotros no somos de religión, porque no es a través de nuestros métodos que podemos alcanzar a Dios, sino a través de la Biblia hemos entendido que Dios quiso alcanzarnos a nosotros. Eso se llama gracia. Somos un pueblo de gracia. Somos salvos por gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que nada de lo que nosotros podemos hacer nos pudo haber llevado a Dios. Él, con sus ojos de amor y misericordia, nos vio y decidió meter su mano en el lodo cenagoso. Él decidió salvarnos cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando éramos los más rebeldes y los más malos. Él por amor decidió salvarnos. Y esto no es religión, es el entendimiento de que Él quiso salvarnos, y nosotros por medio de la fe en Cristo Jesús abrazamos esa gracia sobre nuestras vidas y nos lanzamos a una aventura maravillosa con Dios, en la cual Él nos ofrece vida eterna y una nueva relación con Él. Para nosotros esta vida no es de religión, esta vida es de relación. ¿Lo entienden? Lastimosamente la religión es increíblemente poderosa. Tiene un poder asombroso sobre las personas. Y allí, en Isaías 29 y en Lucas 15, el Señor Jesús dice algo tratando de dar una advertencia para que recordáramos algo. Algo que no es fácil de escuchar, pero que es necesario a veces que cada uno de nosotros lo tomemos en cuenta. Dice, este pueblo de labios dice que me ama, pero su corazón está muy lejos de mí. Eso es precisamente lo que hace la religión. Establece un proceso por el cual de labios aprendemos a decir lo que suele sonar bonito, pero nuestro corazón está lejos de Él. Y esto debería de ser algo que tú estableces en tu mente como
como para decir, yo necesito tener mucho cuidado en no dejar que la religión me secuestre mi corazón y mi vida de tal forma que solo de labios vengo a alabar a Dios, pero mi corazón está lejos de Él. ¿Lo entiendes? ¿Cuántos creen que es importante continuamente hacer un inventario, una reflexión de nuestras vidas para preguntarle, Señor, ¿será que de labios te amo nada más? ¿Será que lo que digo no coordina con lo que hago? Porque cuando hay sintonía, coordinación entre lo que digo y lo que hago, esa integridad produce una fuerza para vivir. Hay una enorme debilidad en la vida del cristiano cuando dice algo pero no lo hace, no lo practica. Eso es triste. Yo no deseo eso para ninguno de ustedes. Ahora, el que le guste la religión, el que quiera vivir allí, haga lo que le dé su, ya sabe. Porque llega un punto donde ya no podemos hacer más. Nuestra tarea como líderes espirituales es de advertírselos, de decirles que lo que Dios está buscando no es gente de rito. Dios está buscando tu corazón, porque Él te ama y Él quiere que tú lo ames. Y suena fácil, suena lindo. Ay, sí, yo amo a Dios. Suena tan fácil si no fuera por el veneno que corre por nuestras venas, llamado ¿qué? Pecado. El pecado que ruge en nuestro ser, con el cual batallamos continuamente, pero en Cristo Jesús somos más que victoriosos. Porque Él ha proveído el antídoto para el veneno del pecado que nos lleva hacia la maldad, pero ahora por su gracia, continuamente buscándolo, podemos acercarnos a Él. Qué bueno es nuestro Dios. Qué paciente es nuestro Dios. Que nos extiende su misericordia aun cuando no la merecemos. Cuando de labios decimos que lo amamos, pero nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro comportamiento y nuestro corazón están muchas otras cosas que no tienen nada que ver con Él. El día de hoy yo he venido predicándoles una miniserie acerca de cómo vivir una vida bendecida, una buena vida en el Señor. Y el día de hoy voy a predicar el cuarto mensaje de esa serie. He tratado de decirles que cuando Dios nos llamó, no nos llamó para que nos quedáramos en el lugar en donde estábamos. Al contrario, lo que Cristo dice es en Juan 10:10, Él nos dice que el ladrón no vino sino para matar, robar y destruir. Pero Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Y toma tiempo de escribir qué es vida en abundancia en el Señor. Pero la vida en abundancia en el Señor es la vida llena del Espíritu de Dios. Es la vida llena del fruto del Espíritu en nuestra vida. Amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Virtudes maravillosas que nos ayudan a vivir de tal forma que tenemos satisfacción en la vida. Es un gran anhelo mío. Primero, de poder alcanzar el mayor estado de bendición aquí en la tierra, de complacer a Dios. Quisiera preguntar, ¿alguien aquí tiene como deseo o anhelo en el corazón complacer a Dios con todo lo que hacemos? Una de las cosas más maravillosas e inspiradoras es cuando Cristo obedientemente desciende a las aguas bautismales, y Juan el Bautista lo bautiza. Dice que al subir de las aguas en forma de paloma, el Espíritu descendió sobre de él, y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo
complacencia. Hemos venido hablando de la neumatología, el estudio del Espíritu Santo los viernes, y el viernes hablábamos de la obra del Espíritu Santo en la vida de Cristo Jesús. Este viernes vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo en el creyente, pero la obra básica del Espíritu Santo en la vida del creyente es de formar a Cristo en nuestro interior, de que tengamos el carácter de Cristo, y todo aquel que se deja formar por el Espíritu Santo y guiar por el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu forma el carácter de Cristo en nuestra vida, lo más certero es que vamos a vivir vidas que complacen a Dios. Y eso es lo que yo anhelo, deseo y quiero con todo mi corazón. Y sería muy bueno que todos tuviéramos el mismo deseo en este lugar. Ese debería de ser tu mayor anhelo. Dejar que el Espíritu obre en tu corazón para que Cristo crezca en ti, y a través del carácter de Cristo en ti puedas complacer al Padre. Y te voy a decir algo, no hay nada mejor que complacer al Padre, porque cuando el Padre está complacido, Él bendice de una forma maravillosa. Estoy tratando de ver con quién estoy hablando primero para ver si me entienden. Todavía no he entrado, pero estoy tratando de... Porque a mí me da tristeza ver en la iglesia como Dios ha dado los tesoros eternos, revelado los misterios de los siglos a su pueblo, y su pueblo sigue viviendo como que si no recibió nada. Salvos, tal vez en la esperanza y en la fe, pero llenos de ansiedad, preocupados por todo, enfermos. No. Así que lo que vamos a hacer es vamos a estudiar y vamos a meternos a ver qué es lo que dice la Biblia con respecto a vidas bendecidas. Ya te enseñé que lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que nuestro corazón está correcto. ¿Lo escucharon? ¿Se recuerdan? Y dijimos que hay una batalla contra nuestro corazón, porque nuestro corazón fuera de Dios es ¿qué? Egoísta. Segundo, dijimos que teníamos que batallar porque cuando nuestro corazón en Dios empieza a ser generoso, también experimenta tristeza. Necesitamos buscar desarrollar un corazón generoso y desarrollar un corazón agradecido para vivir vidas bendecidas. La semana antepasada te hablaba acerca de algo que es un gran debate en la iglesia. No hay nada que ofende más a las personas que cuando tú hablas de dinero. El día de hoy les decía, en la iglesia solo se habla de dinero. Esta no es una iglesia de esas. Pero también hay la necesidad de enseñarles. Y les decíamos acerca del diezmo. Dijimos 3 cosas acerca del diezmo la semana antepasada. Dijimos que es un examen, una prueba del corazón para ver dónde está el corazón. También dijimos que el diezmo era bíblico, lo explicamos con la Biblia. Y tercero, dijimos que el diezmo era una bendición. Y vuelvo a aclarar que cuando hablamos del diezmo no lo estamos haciendo para manipular a nadie para que dé más dinero. Es más, esta iglesia, les decía, no necesita dinero. Tenemos dinero, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha sido bueno con todos nosotros. Si predicamos acerca de eso, es porque queremos que reciban la bendición de Dios en sus vidas. Y el día de hoy creo que vamos a hablar de un mensaje que es para mí el más importante de toda la serie. Es más, creo que este mensaje es el más importante para los creyentes. Ahora escúchenme bien. Cuando digo que este mensaje vamos a hablar es de suma importancia para movernos en una vida terrenal bendecida por Dios. Es uno de los mensajes más importantes para los que han creído en Cristo Jesús. Pero no es el mensaje más importante para los que no han creído en Cristo Jesús. El mensaje más importante para los que no han creído en Cristo Jesús es el Evangelio, las buenas noticias de salvación.
¿Me entienden? Pero los que ya tienen a Cristo Jesús, los que han creído en el Hijo de Dios, los que han dado sus vidas para seguirlo y tenerlo como Señor y Salvador, a ellos ahora Dios ofrece cosas muy, pero muy especiales. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a hablar de un principio. En realidad el mensaje no es muy complicado, es maravilloso y voy a darte muchos versículos bíblicos, pero si pudieras captar la idea principal, yo creo que vas a ser enormemente bendecido. Creo lo que hoy te voy a enseñar con todo mi corazón. Lo he visto desde mi juventud y te he compartido en las últimas 4 semanas la forma en la que Dios nos ha bendecido a nosotros, y todo ha tenido que ver, tal vez está relacionado con este principio. Esto que hoy vas a aprender tiene el potencial para poner tu vida en orden. Vamos a leer Mateo 13:10, solamente para concluir esta pequeña introducción. Mateo 13:10 dice: entonces, acercándose los discípulos le preguntaron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Pues a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Hermanos, tal vez lo que hoy voy a hablar va a sonar así como un poco raro, como un misterio, pero yo sé que los creyentes, los que han creído en Cristo Jesús, los que aman la Biblia y entienden el mensaje, lo van a entender. Voy a hablar acerca del principio de las primicias el día de hoy. El título del mensaje del día de hoy, si lo quieres apuntar, es: lo primero es primero. Lo primero es primero. Déjame darte 2 definiciones rápidas para poder, me quiero asegurar que entiendes la definición de estas 2 palabras. Cuando hablamos de un principio es un concepto amplio, es una base de ideales, fundamentos o de reglas de las cuales nacen las ideologías, las teorías, las doctrinas, las religiones y las ciencias. En otras palabras, cuando yo digo te voy a enseñar un principio, te voy a enseñar el fundamento, no el cómo, pero el fundamento de cosas más que están por encima de eso, para que me entiendas, ¿ok? Los principios son usados para referirse a fundamentos o leyes sobre cómo funciona una ideología, teoría, doctrina, religión, ciencia. Uno de estos ejemplos, solo para que entiendas, son, por ejemplo, en las matemáticas, el principio de Arquímedes. Es un principio que se utiliza y sobre el cual desarrollamos, diría yo, la práctica de aspectos de matemáticas. Hay muchos otros, pero el principio que vamos a aprender hoy es el principio sobre las primicias. Para que entiendas qué quiere decir primicias. Si defino la palabra primicia suele referirse al fruto, la primer cosecha o el primer fruto que algo da o que da algo. Son principios o primeros frutos que produce cualquier cosa no material. El término primicia como fruto primero de cualquier actividad. El judío en la ley de Jehová tenía el principio de las primicias, que es el que vamos a estudiar el día de hoy, como señal que apuntaba al carácter de Dios y su forma de dar y de recibir. Ahora, voy a hacer una nota que no es muy... Los judíos entienden el principio de las primicias muy bien porque está plasmado sobre la ley de Jehová. Y hoy vamos a tratar de entenderlo, pero en el cristianismo sucedió algo. Pasó de ser la ley de primicias a ser algo voluntario que se ofrecía a Dios. Y eventualmente, alrededor de la Edad Media, este principio de primicias
se constituyó como un impuesto incorporado por la Iglesia Católica hacia los feligreses o los creyentes. Ahorita lo entenderás un poquito más, pero este principio se observa en toda la Escritura. Este fundamento de las cosas que nos ayudan a entender el carácter de Dios, lo vamos a observar en toda la Escritura. Y corriendo, si tienes este papelito, vas a ver, te voy a dar 3 ilustraciones que demuestran este principio establecido por Dios para su pueblo. El título de hoy es Lo primero, primero. Suena lógico, ¿no? Hasta fácil. No sé ni, pastor, esto no necesita ni repetir. Lo primero, primero. El problema es que muchas veces no entendemos lo que es primero y terminamos haciendo lo primero de último. Vamos a estudiar 3 aspectos que la Biblia nos enseña y que ilustran el principio de las primicias. Primero, vamos a ir a Éxodo, el capítulo 13, y tengo que dar un trasfondo. Voy a tratar de acelerar para que lo entiendas, pero el primer punto es el principio de los primogénitos. En la Biblia está este principio que nos enseña Dios con respecto a todo lo primogénito, que lidia con lo que nace de animal o lo que nace de mujer. Y ahorita lo vas a ver conmigo. Éxodo capítulo 13, versículo 1. Vamos a leer si estás listo. ¿Estás listo? Dice así: Jehová habló a Moisés y le dijo. Escuchen lo que Jehová le dijo a Moisés: conságrame todo primogénito, todo lo que abre la matriz entre los hijos de Israel, tanto de los hombres como de los animales. Y aquí está la clave. Lo que quiero que entiendas es estas últimas 2 palabras. Todo lo que abre la matriz entre los hijos de Israel, tanto de los hombres es como de los animales. ¿Qué dice? Mío es. Ve conmigo al versículo 12, allí en Éxodo 13. Y ahorita te doy un trasfondo para que lo entiendas. Este es el mandato de Dios al pueblo de Israel. Dedicarás a Jehová a todo aquel que abre la matriz. ¿Quién es el que abre la matriz? El primogénito, el que nace primero, el primogénito. Asimismo, todo primer nacido de tus animales, si es macho, será de Jehová. ¿De quién es? De Jehová. Pero todo primogénito de asno lo redimirás. Redimir es volver a comprar, ¿ok? Es comprar de nuevo. Lo redimirás con un cordero, y si no lo redimes, quebrarás su cuello. Lo matarás. Y también redimirás al primogénito de tus hijos. Déjenles explico un poco, porque esto puede ser complicado y difícil de entender. Primero, si regresas o por ahí ojeas el capítulo 12, es el recuento de cómo Dios con poder saca al pueblo de Israel de Egipto. Y en la última de las 10 plagas, lo que va a suceder en el último instante antes de que el faraón los suelte es: va a morir todo primogénito. Va a venir el ángel de la muerte sobre Egipto, y Dios le dice a Moisés que le instruya a todos los hijos de Israel que para que el primogénito de esa casa no muriera, tenían que sacrificar un cordero, y la sangre de ese cordero la iban a poner en el lintel en la puerta, para que el ángel de la muerte, al ver esta sangre sobre la puerta, iba a pasar por encima, y los que estaban en esa casa no iba a morir el primogénito de animal o de hombre. Ahora, tú conoces la historia de eso. Sucedió, eventualmente todos los primogénitos en Egipto murieron, y después de eso
se dice que el faraón dice: salgan, no queremos nada que ver con ustedes. Ellos salen corriendo y en el próximo capítulo viene Dios entonces a establecer esto y a decir lo que Él está deseando, y dice: todo el hombre primogénito del pueblo es mío. Todo animal que nazca primero, si es macho, es mío, es mío. Ahora, suena raro, ¿no? Y una de las cosas maravillosas que nosotros tenemos es que yo no sé si ellos lo entendieron o no, porque suena un poco raro, pero nosotros, a los cuales se nos ha dado la revelación, lo entendemos, porque todo esto era figura de lo que iba a venir en el futuro con Cristo Jesús, cuando Dios iba a tener que ofrecer al primogénito de entre los muertos, Cristo Jesús. Esta idea del asno, donkey, ¿cómo se dice? Burro, que vemos aquí en el capítulo 13, déjate lo explico. Para los judíos, el asno no era considerado un animal limpio, sino puro, sino un animal impuro. Hay muchas clasificaciones en la ley con respecto a esto. Lo que está diciendo aquí es: todo primogénito de asno lo redimirás con un cordero, porque el cordero era considerado un animal puro. Y la forma de redimirlo era sacrificando un cordero por el asno. Haciendo eso, redimías al asno. Y si no sacrificabas un cordero por el asno, ¿qué pasaba con el asno? Tenías que matarlo. Ahora, esto otra vez tal vez no hace mucho sentido, pero yo no sé si tú sabes que nosotros éramos el asno. Y el cordero perfecto de Dios tuvo que dar su vida para que nosotros fuéramos redimidos. Todo esto apuntaba a esto. Dios estaba en la revelación progresiva empezando a darnos una sombra del plan eterno que Él tenía en Cristo Jesús. Pero sea como sea, la idea principal aquí era que Dios decía: los primogénitos son míos, míos. Ahora, pudiera decir mucho más. Para los que saben, el libro de Lucas enseña que Cristo Jesús, siendo el primogénito de María, después de 30 días fue llevado al templo como la ley lo requería y fue redimido. La redención, Números después enseña cómo se redime a un ser humano. Había un precio que pagar, se pagaba un precio al templo y después de pagarlo él quedaba redimido. De lo contrario, ese primer varón que nacía iba a servir en el templo de Dios y se iba a dedicar a servir al Señor. Esto es lo que la palabra de Dios enseñaba. Vamos al segundo principio. ¿Lo entiendes? Eso es el primer principio, lidia con los primogénitos. Todos los primogénitos son de Dios. Segundo principio es el principio de los primeros frutos. No solamente el varón que rompe matriz, no solamente el primer animal macho, sino también el fruto de los vegetales. Ve a Proverbios 3, versículo 9. Dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y entonces tus graneros estarán colmados con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Esto solamente apuntaba otra vez a lo que la ley enseñaba. Lo que Proverbios está diciendo es: honra a Dios con las primicias de todos tus frutos. Y voy a enfocarme un poquito en lo que es una primicia otra vez. Ya lo definí, pero creo que lo hice muy rápido y lo voy a volver a hacer. Pero para que entiendas lo que Dios está diciendo es: tienes que honrar a Dios con las primicias de tus frutos y de tus bienes. Voy a explicar lo que es una primicia. Para que lo entiendas, ve conmigo a Éxodo 23, 19.
ya Dios había estipulado en la ley para su pueblo. Dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Pero las primicias de los primeros frutos de la tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Y aquí vemos que Dios, algo curioso aquí es que Dios no usa la palabra dame, refiriéndose a las primicias de los frutos, refiriéndose a las primicias de los animales y del hombre. No usa la palabra dame, sino Él no está pidiéndolo así como dónamelo, como sé generoso conmigo. Él está diciendo tráelo. ¿Por qué dice tráelo? Porque Él está diciendo porque es mío, me pertenece a mí. Ahora, quiero mostrarte algo magnífico para aquellos que a veces se traban con respecto a que esto tiene que ver con la ley, para que veas cómo el principio de primicias opera en toda la Biblia. Ve conmigo a Génesis 4:3. Esto me encantó, creo que te va a encantar a ti también. Esta es la historia. En Génesis 4 vemos la historia de Caín y Abel. ¿La conocen? Bueno, vamos a ver si la podemos repasar un poquito. Escucha, porque alguna vez yo sé que muchos han estudiado y a veces saben, otros no saben, pero la historia básicamente es que hay dos hermanos y los dos hermanos ofrecen algo a Jehová. Pero ¿qué sucede? Dios acepta la ofrenda de uno y rechaza la ofrenda de otro. Y eso causa un enorme conflicto que termina en la tragedia que tú ya conoces. Pero siempre tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Y hoy te lo voy a descifrar. Escucha por favor, versículo 3. Génesis 4:3 dice así: pasado un tiempo, Caín, pasado un tiempo, o sea, cuando quiso, en el tiempo que él quiso, pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra. ¿Notas que dice del fruto de la tierra? Aquí nos pudiéramos hacer la pregunta, ¿de qué fruto de la tierra trajo? ¿Será que trajo las primicias del fruto o simplemente trajo del fruto de la tierra? Aquí no dice que trajo las primicias. Aquí dice que trajo del fruto de la tierra. Una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también, pero aquí sí va a decir algo específico. ¿Notas? ¿Qué dice aquí? Abel también trajo ¿qué? De los primogénitos de sus ovejas. No trajo una oveja, no trajo cualquier oveja, no, trajo de los primogénitos. Hermano, esto era antes de la ley. Esto era mucho antes de que la ley fuera después repetida por Jehová. Primogénito de sus ovejas y de la grasa de ellas. ¿Y qué pasó? Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. 2500 años atrás, y aquí podemos ver el mismo principio de las primicias. Hay muchos cristianos que dicen, bueno, pastor, cuando se trata de darle al Señor, yo doy conforme a lo que el Señor me guíe. Lo que el Señor me guíe, eso es lo que doy. Ahora, yo diría, yo estoy de acuerdo, cada quien dé conforme el Señor lo guíe, pero eso no está relacionado con el diezmo.
Porque lo que aprendemos aquí de Caín es que Caín dio lo que el Señor le guiaba. Caín dio lo que quiso dar. Por eso Dios no podía aceptar la ofrenda de Caín, porque no fue dada de acuerdo a este principio de las primicias. Aquí en esta historia, nosotros vamos a ver esta historia repetirse a través de toda la Biblia. Es más, hasta el final en Apocalipsis vamos otra vez a ver con respecto a las primicias. Hermano, Dios no cambia. Sabes, yo no sé, yo estoy seguro que tú sabes, pero Dios no puede, Dios no, hoy es mejor que ayer y mañana no va a ser mejor que hoy. Dios es perfecto, hoy, ayer y por siempre. Dios no piensa como nosotros. Nosotros pensamos porque necesitamos procesar algo, resolver algo. ¿Para qué pensamos? Bueno, tengo un problema, necesito ver cómo lo mejora. Pero Dios no necesita procesar ni resolver nada. Te voy a decir algo que es muy difícil de entender de nuestro Dios, pero Dios sabe todo al mismo tiempo. ¿Lo entienden? No es fácil. Nada se le ocurre a Dios. No es como que si de repente Dios dice, se me ocurre una idea. A Dios no se le ocurren las cosas. Él sabe todo el tiempo. Y aquí Dios no aceptó la ofrenda de Caín porque este es el principio que quiero que entiendas. Dios no puede ser segundo. Dios no acepta lo segundo. Dios solo acepta las primicias. ¿Por qué? Pudiéramos decir, pero ¿por qué? Y la respuesta a eso sería porque nuestro Dios es preeminente en todo. Ahora, para los que no saben qué significa preeminente en todo, Colosenses 1:18 lo dice así: Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él sea preeminente. La palabra preeminente, nuestro Dios es preeminente, quiere decir que Él es primero en importancia, Él es primero en honor, Él es primero en exaltación, Él es primero ante todo, es más alto que todo. Y fuera de Él no hay nadie más alto. Él es antes que todo. Él está por encima de todo. Por eso, si le vamos a dar algo a Dios, no puede ser lo segundo, porque eso Él no lo acepta. Y entre más rápido entendamos eso, más rápido vamos a poder practicar aquellos principios que tienen el poder para ordenar nuestra vida y alinearnos a la bendición de Dios. Yo espero que lo que estás escuchando por lo menos haga un poco de sentido. Pero, ¿qué pasa en nuestra vida cuando Dios no es preeminente? ¿Qué pasa en nuestra vida cuando empezamos a darle a Dios el segundo lugar en ciertas cosas? Y esto pasa tan sutilmente en nuestra vida. La verdad es que si tú y yo fuéramos sinceros, reconoceríamos que en muchos días de nuestra vida Dios viene a recibir las migajas de nuestro corazón. Estuvimos ocupados en tantas cosas, le echamos gana y pasión al trabajo, fuimos, hicimos y dimos aquí y allá y allá, y al final del día, como que si por ahí antes de dormir, oh Señor, gracias por la vida, gracias por... Y yo pregunto si eso es algo que Dios recibe. Yo pregunto si eso es algo que honra a Dios. Nuestra vida debería de entender que cuando Dios es preeminente en el momento que despertamos,
en el momento que el aire entra conscientemente por nuestra nariz. Oh, Dios, gracias por la vida que me das. Gracias por el descanso. Gracias por este día. Consagro el día que viene y Dios, ayúdame para que mi vida este día te dé gloria. ¿Alguien me está escuchando? Yo los veo muy serios, no sé, tal vez ya los perdí, pero este principio de las primicias, de dar a Dios lo primero, es súper importante en nuestras vidas. Y nos va a ayudar a alinearnos con Dios, para que Él se complazca de nosotros. Pero no podemos vivir descuidados, dándole las migajas, lo segundo tal vez. ¿Qué es lo que Él quiere? Lo primero. Él quiere ser el primero en todo, porque Él es preeminente. Para entenderlo, yo tendría que regresarte a lo que leímos hace 3-4 semanas. Malaquías 1. Ve conmigo a Malaquías 1. Para que puedas captar Malaquías 1:6. Escucha la queja de Dios con respecto a sus hijos. Ahora tú probablemente, yo espero que haya una gran sonrisa en tu cara y que tú digas, no, eso no está hablando de mí, no, eso está hablando de alguien más, pero no de mí. Yo siempre, para mí Dios es preeminente en mi vida. Él recibe las primicias de todo lo que yo tengo, no solamente en mis bienes, sino también en todo el fruto, todo lo que recibo en la vida, todo. Escucha lo que dice la queja de Dios. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y si decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? La respuesta es en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Respuesta, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal, ¿qué tipo de animal ofrecen? El ciego para el sacrificio. Pregunto, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo y el enfermo, ¿no es malo? Preséntaselo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Pregunta, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. ¿A quiénes vienen a ofrecerle a Dios? Vamos a decir en un servicio, en una iglesia. Hay quienes vienen pero yo quiero decirles, hay ofrendas que el Señor no acepta. ¿Cuáles son las ofrendas que Él acepta? Las que tienen el principio de las primicias. Él acepta las ofrendas donde Él es considerado primero, donde Él es el preeminente. Eso es lo que agrada el corazón
de Dios. Hemos visto dos cosas entonces. El principio con respecto a los primogénitos de animal o de mujer. Y hemos visto el principio con respecto a los frutos, los bienes o el fruto de la cosecha. Vamos a ver el principio del primer 10%. Levíticos 27:30. Levíticos 27:30. Este es el último. Y con este concluimos. Escucha. Levíticos 27:30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles. ¿Qué dice ahí? Otra vez, es el mismo principio de quién es. El diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles, de Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová. Hace 2 semanas que yo predicaba acerca del diezmo, enseñándote que es bíblico, enseñándote la forma. Te decía que el diezmo, te daba una ilustración, ¿te acuerdas? Poníamos de alguien que tenía 3 personas y les decía, yo te voy a dar a ti, pero de eso quiero que tú le des a mi esposa. Y después, en la ilustración, yo decía, le preguntaba a mi esposa, de lo que les he mandado a ellos para que te den a ti el 10%, ¿lo has recibido? Y la mayoría, ella decía, de él sí, pero de él no. Y la pregunta que yo les decía es, ¿qué voy a hacer con aquel quien no? Y les decía que el diezmo es personal para Jesús, porque es a través del diezmo que hay provisión en su casa y él recibe honra. Ahora, yo les decía eso la semana pasada, pero también el día de hoy les quiero decir que el diezmo también es personal para el Padre. Porque el diezmo, y esto puede ser controversial en la vida de muchos, pero lo crean o no, el diezmo representa a Jesús. Colosenses 1:15 dice así: Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Primera de Corintios 15:20 lo dice de esta forma: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Ahora te digo algo que en realidad es increíble cuando lo consideras. Cuando el Padre pensaba en tu redención, en el redimirte del pecado, el comprarte de la esclavitud del pecado, cuando el Padre pensaba en nuestra salvación y Él tuvo que redimir, Él dio lo primero, lo más importante para Él. ¿Cómo entonces puede Él aceptar lo segundo, lo tercero o las migajas de lo que viene a quedar? Si Dios dio a Jesús mientras estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Romanos 5:8 lo dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y lo creas o no, todo esto tiene que ver con lo que tiene que ver con el diezmo es de suma importancia. Ahora, tal vez en el sentido de matemáticas hay gente, a mí me parece increíble, pero sí hay gente que no sabe lo que es diezmo. Para los que no saben, lo defino bien técnicamente. Diezmo es 10% de algo. Y alguien me preguntaba, pero pastor, si yo tengo un negocio, ¿cómo saber qué hacer? Y le digo, tú solo das el 10% de tu ganancia. Si yo vendo carros, compro un carro por 5,000 y lo vendo por 10,000, y vamos a decir, eso fue todo mi gasto, aunque pudo haber muchas otras cosas que haya gastado, pero para mantenerlo simple, mi costo de operación fueron 5,000 y vendí algo en 10,000. La ganancia es ¿cuánto?
5,000. ¿De dónde debo de diezmar? De 5,000. No es tan complicado, por decirlo así. Y miren lo que dice Éxodos, capítulo 13 y versículo 14. Voy a cerrar con esto. El principio del primer 10%. Quiero que entiendan algo con respecto al diezmo. Esto tal vez no encaje con muchos, ¿ok? Pero bueno, mi tarea es enseñarles lo que la Biblia enseña, y la tarea de cada uno de nosotros después de escuchar algo es procesarlo, meditar y pensar si es algo que queremos hacer o no. Y cada quien conforme el Espíritu de Dios les enseñe. Concerniente al diezmo. El diezmo del Señor es el primer 10% de lo que tú recibes. Déjate explico. Vamos a decir que me pagan. La semana antepasada hablaba que es un examen cada vez que recibimos algo. Es un examen del corazón para ver si vamos a honrar a Dios o no. Pero tú recibes, vamos a decir, $1,000. Y al recibir esos $1,000, tú dices, ok, tengo $1,000. Estos 200 van a ir para la renta, estos 200 van a ir para la comida, el pago de las tarjetas, estos 400 van a ir para el pago del automóvil. ¿Y cuánto me queda? Pues todavía me quedan 100. ¡Ay! Gracias a Dios voy a poder diezmar. Este 10% es para el Señor. Ese no es el diezmo. Lo hiciste mal. El diezmo es el primer 10% que tú repartes. En otras palabras, lo que Dios está esperando es que lo primero en lo que tú pienses es en darle a Él el 10%, y de allí Él bendice el 90% que resta. Y esto no es, esto es... En 35 años que tengo de estar lidiando con esto, hay gente que simplemente lo hace por obediencia, y hay gente que va a batallar toda su vida, porque la próxima semana vamos a hablar de la razón por la cual batallamos, porque hay un espíritu en el mundo con el cual todos nosotros luchamos. Y Dios está tratando de darnos el poder para vencer el espíritu de Mamón, del cual vamos a hablar la próxima semana. Pero escúchenme, por favor, la primicia del diezmo debería de ser lo primero, el gozo que tú tienes, que al recibir algo, tú dices, recibimos algo, vamos a darle al Señor lo que le pertenece a Él, y lo demás lo utilizamos. No puede ser al final. Ahora, ve conmigo, Éxodos 13, 14, y aquí concluyo, ¿me ayudas? Dice así: cuando mañana te pregunte tu hijo, ¿sabes que esto es tan controversial que hay gente que lo hace y no hay nada? Yo he conocido personas en el trabajo. Estaba hablando con alguien aquí, no voy a decir tu nombre, sé que estás aquí, Dios te bendiga. Pero él me decía, pastor, fíjese que yo empecé a diezmar. Y me decía, estábamos en una conversación, y me decía, desde que yo empecé a diezmar, no sé por qué, cómo salió en la conversación, y unos de mis cuates allá en el trabajo les dije que estaba diezmando, y me dijeron, eres un burro, te lavaron el coco y te están robando el dinero. Y dice, pero ¿sabe qué, pastor? Desde que empecé a diezmar me ha alcanzado y hasta me está sobrando. Y no solamente esos mismos cuates eran los que cuando venía el cheque, ellos me decían, vamos a tomar. Y nos íbamos, y mire, se me escapaba de las manos el dinero. Y yo le decía, ¿cómo son las cosas, no? Puedes tener cuates que
puedes despilfarrar el dinero en la cantina y ellos contentos contigo. Aunque no le lleves nada a la casa, no tengan de comer, nada de eso. Pero diles que estás diezmando en la iglesia el 10%. Y escucha lo que te van a decir. ¿Por qué? Porque ellos no entienden de honra. Ellos no entienden de tener a Dios como el preeminente en nuestras vidas. El que merece todo porque Él es quien nos ha dado todo. Ahora, a mí la verdad no me importa lo que los demás piensen o entiendan. Pero sí hay alguien que sí me importa que entienda este principio. Porque te voy a decir esto. De los 37 años que tengo de ser cristiano, yo te puedo confirmar que yo he visto una enorme diferencia entre la gente que diezma y la gente que no diezma. Es casi sobrenatural, no lo quiero llevar a ese plano, pero es increíble el orden financiero que tienen los que diezman, la forma en que se administran, la forma en la que Dios bendice el 90% de sus finanzas. Mientras que he visto personas que su salario aumenta y parece que les queda menos entre más dinero ganan. Una de las cosas que yo pienso hacer es, si alguien, el Señor no me permitió tener una niña. Yo hubiera querido, tuve 3 varones. Pero si hubiera tenido una niña y ella hubiera crecido y un día me dijera, me gusta ese muchacho, me está pretendiendo, yo quisiera que él fuera mi novio, yo le diría, ok, lo primero que vamos a hacer es tráemelo, vamos a conversar con él. Y yo le haría a él varias preguntas. La primera pregunta que yo le haría es, ¿cuál es tu relación con tu padre? Háblame de tu papá, porque es la relación importante. Es fácil honrar a la madre, pero honrar al padre es mucho más difícil. Ya después de eso, le preguntaría acerca de sus planes, qué planes tiene, pero eventualmente le preguntaría, ¿eres cristiano? Si me dice que no, pues ahí cerramos todo. Digo, pues ¿estás haciendo, mija? No, hombre, no me vuelvas a traer a nadie así. Pero si es cristiano, la primera pregunta que le voy a hacer es, ¿tú diezmas en tu iglesia? Y también más le vale que me diga que sí. Porque si no diezma es un ladrón. No solamente le roba a Dios, no honra a Dios. Y si no honra a Dios, ¿cómo va a honrar a mi hija? Ahora, como no tuve mujeres, mi tarea es enseñarle a mis hijos a que deben de diezmar. Deben de honrar a Dios con las primicias de todo lo que Dios les da. Y esto que leí aquí me encantó. Escuchen, Éxodo 13, versículo 14. Porque esto va a ser raro, esto va a ser difícil, pero escuchen. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto, papá, del diezmo? ¿Qué es esto que estás haciendo? De vez en cuando mi hijo se daba cuenta de lo que se diezmaba y decía, ay papá, es bastante. ¿Por qué estás diezmando? Escucha, cuando tu hijo te pregunte qué es esto, tú le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa, yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Mi hermano,
nosotros tenemos que explicarle a nuestros hijos por qué diezmamos. Y si algún día uno de tus hijos te preguntare, papá, ¿por qué diezmas? ¿Por qué das el 10% de tu salario? Yo estoy seguro de lo que le voy a decir. Lo sentaré y le diré, hijo, su padre vino de un país muy pobre. De niño no teníamos, casi nada. Y el Señor nos sacó de aquel país y nos trajo a tierra que fluye leche y miel. Y no solamente nos trajo aquí, nos bendijo más sobreabundantemente de lo que nunca pensamos que nos iba a poder bendecir. Y en ese día le diremos, por eso hoy bendecimos a Dios con las primicias de lo que Él nos da. Y no es doloroso para nosotros dar el 10%, pues Él nos ha bendecido sobreabundantemente. Y por si eso no fuera poco, un día le recordaré a mi hijo, tu papá era un hombre malo. No quería nada con Dios, era rebelde. Pero Dios dio a su Hijo unigénito para redimir mi vida. Por eso, hijo, el día de hoy damos al Señor con alegría, porque esa es la forma en la que Él nos ha enseñado. Hermanos, ¿cómo vivir vidas bendecidas cuando no honramos a Dios? ¿Cómo vivir vidas bendecidas cuando le damos las migajas, lo que sobra? Y este principio de lo primero debemos de dar a Dios. Yo no sé qué es lo que tú has escuchado, no sé qué es lo que piensas con respecto a la razón de por qué te enseño esto, pero lo quiero repetir, lo dije tantas veces hace 2 semanas. No predicamos esto para que tú des más en la iglesia, predicamos esto para que en tu corazón tú honres a Dios primero sobre todas las cosas, porque haciendo esto, la bendición de Dios va a venir sobre tu vida como no te lo imaginas. Ponte de pie el día de hoy, por favor. ¿De qué se trata esto? Hay algo hermoso en esta iglesia que a través de los 14 años de estar aquí Dios me ha permitido ver. Conozco a hombres muy fieles en este aspecto del diezmo al Señor. Hombres bendecidos. Pero algo maravilloso es, he empezado a ver cómo estos hombres le enseñan a sus hijos, y ahora puedo ver a sus hijos que empiezan a trabajar y ver cómo sus hijos están diezmando. Y eso, eso es hermoso. Es hermoso. Enseñar a nuestros hijos a honrar a Dios con las primicias de todo. Yo sé que tal vez muchos han querido diezmar, pero no han podido. Y es lo que te decía la semana antepasada. Te decía, si estás esperando poder para diezmar, nunca vas a poder. Nunca. Esto es una prueba del corazón. Ahora, el no diezmar no te hace una mala persona. Pero yo quisiera rogarte con todo mi corazón que entiendas el principio de las primicias. Que pongas a Dios primero en cada área de tu vida, incluyendo tus finanzas.
Y tú verás lo que Dios puede hacer. Ahora, antes de orar, yo quiero hacer una petición. Vamos a orar. Mira, hermano, las cosas no pintan bien económicamente hablando. Cuando yo veo lo que viene, yo no sé, solamente analiza la inflación en los últimos 3 años, nos ha sorprendido en este país. Si bien no vi, ahorita acabo de ver $6 otra vez, cuando hace 4 años estábamos pagando $2.50. Un taco que me comía por $1, ahora me cuesta casi $4.99. ¿Tú sabes quién sufre cuando la inflación aumenta? Los pobres. Los pobres. Porque ellos son los que tienen que gastar más. Ahora, qué bueno fuera si las cosas suben, que tu salario subiera, ¿sí o no? Eso sería genial. Si las cosas suben y mi salario sube, no hay ningún problema. Pero los salarios no están subiendo como las cosas están subiendo. Y esto va a apretar más las cosas y te va a desafiar aún más. Es más, alguien me pregunta, pero pastor, la economía ha estado bien. No entiende de economía. Los que entienden de economía saben que este país se ha sostenido por una inyección de $5 trillones en un espacio de 4 años. Teníamos una deuda de 20 trillones hace apenas 5 años y ahorita está en $32 trillones. Y cuando eso sucede, llega un momento cuando la inflación no la vamos a poder parar. ¿Por qué te digo todo eso? Porque las cosas no pintan bien. Pero Dios y sus promesas son fieles y permanecen para siempre. Si ha habido algún tiempo para que tú te afirmes con el Señor, lo que te enseñaba la semana antepasada era, no sé si te acuerdas al final, ¿qué le robamos a Dios? ¿Le robamos dinero a Dios? Claro que no. Dios tiene todo. ¿Qué le robamos? Le robamos la bendición, la oportunidad de bendecirnos. Dios te ama, quiere bendecirte extraordinariamente, pero quiere que lo pongas primero en todo. ¿Puedes cerrar tus ojos por un momento?